un gusto recibir en esta mañana de jueves a Carlos Milicevic, ex consejero del Consejo del INTA en su momento y ex vicepresidente del SENASA. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muy bien, un gusto compartir con ustedes. Hace mucho tiempo que no venía y realmente es un programa que todos los hombres de campo a la mañana lo vemos. Cuando uno está entrando a la casa a tomar un café, siempre vemos el programa. Así que Gracias, un gusto poder compartir con ustedes. Un placer para nosotros, muy generoso de tu parte. Varios temas. Fuiste consejero del INTA. ¿Qué mirada tenés sobre lo que está pasando ahí? Bueno, mirá, lo noto de extrema gravedad. El INTA lamentablemente está paralizado. Creo que el gobierno con esta idea de desregular y de modernizar algunas cuestiones, me parece que ha tomado algunas decisiones de manera equivocada. Creo que no han venido desde la Secretaría de Agricultura, que esto es otro de los problemas que está teniendo el sector agropecuario, que hay decisiones que se están tomando por fuera de la Secretaría de Agricultura. ¿Quién las toma? ¿Quién se supone? Está claro que fue el ministro de Regulación, que fue Sturzenegger, ¿no? Y esto todo el mundo lo sabe. Y me parece que este es uno de los grandes problemas que estamos teniendo, y no es de ahora, esto no es una crítica al gobierno, esto no es de ahora. Hace mucho tiempo que la Secretaría de Agricultura no tiene el peso específico que debería tener en el contexto de la política nacional y en términos de toma de decisiones. Y lo del INTA ha sido de enorme gravedad. El INTA ha sido un ejemplo de un cuerpo colegiado y de una gobernanza entre las instituciones agropecuarias, entre el Estado, las universidades, y también se tocó eso, cuando era un ejemplo. Ahora vuelve todo, ¿no? Bueno, decisión de la justicia. Bueno, ahora vuelve, pero por decisión de la justicia y del Congreso, Sí. Lamentablemente, porque yo creo que debería haber vuelto por alguna presión en el buen sentido de la palabra que debieron hacer las entidades rurales. Es raro que los hayan sacado de una mesa de trabajo. ¿Te sorprendió a vos Sí, me la sorprendió, actitud de las entidades? Me sorprendió pues, sobremanera. Yo lo hablé con los presidentes, que tengo muy buena relación con ellos, y creo que están en un momento difícil también, porque el sector agropecuario está pasando momentos graves, salvo la ganadería, que nos está yendo muy bien. Ahora, ¿le harías cambios, retoques al INTA? Porque daría la impresión de que la estructura se sobredimensionó en algún momento y es lo que me parece resulta, por lo menos, el punto de discusión, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo potenciamos esto para que, en definitiva, la investigación esencial, fundamental que tiene el INTA como estructura, le sirva como de costumbre, como históricamente le sirvió al productor para tomar mejores decisiones desde el punto de vista tecnológico que surgen desde esas investigaciones? Bueno, como toda institución y algo tan grande como el INTA, seguramente merece y necesita modernizarse, ayornarse, modificar algunas cuestiones. Pero no se hace de la manera que se hizo, donde prácticamente se intervino. Al quitarle el Consejo Directivo, al quitar la Dirección Nacional y poner todo en cabeza de una persona que por otro lado no tenía mucho conocimiento del INTA y está a las claras por sus expresiones públicas que ha hecho. ¿Por quién lo decís? Por el presidente del INTA. Bronsovich. Bronsovich, yo no lo conozco, sinceramente, pero las veces que lo he escuchado, no es una persona que tenga un conocimiento profundo de lo que es la institución. Son instituciones muy complejas, muy complejas. Pero claramente lo que vos decís es cierto. Merecía y el INTA necesita ayornarse. Lo que pasa es que también ha habido un problema de desinformación. Decir que el INTA tiene la cantidad de autos que tiene es una chicana. No es cierto. Porque la mitad de los autos, y recorres cualquier experimental, el AVE, que es el organismo del Estado que debería trabajar sobre los vehículos en desuso, no trabaja hace mucho tiempo. Me ha tocado a mí en otro organismo como el SENASA tener la mitad de los autos tirados, rotos, en desuso, y decir, bueno, mandémoslos a dar de baja. Y la realidad es que no se dan de baja. Vayan, los invito a ir al Lazareto del INTA, del SENASA, está lleno de autos en desuso, que en todas las oficinas del interior del país. Entonces, cuando vos haces la cantidad de autos, y encima están pagando seguro. Esto es las cuestiones del Estado. Ahí estás hablando de desidia. Pero claro, repito, no es de esta gestión. Esto viene de mucho tiempo. No, claro, esto. Yo no estoy haciendo énfasis en una crítica de tipo político. Lo que estoy diciendo es que el INTA es un organismo. A mí me tocó integrar el Consejo Directivo en momentos duros, en momentos de conflicto rural. Y el INTA no se politizó. Podíamos convivir y trabajar en una mesa de trabajo con excelentes consejeros de las entidades rurales, que los puedo nombrar, desde el Negro Buegen hasta Otto Nennin del Norte, en su momento
Bruno Quintana de la Sociedad Rural Argentina, trabajábamos perfectamente. Que hayan tocado también el cuerpo colegiado y la manera de gobernanza, que era un ejemplo, para mí es sorprendente. Carlos, fuiste vicepresidente del SENASA también, y te leímos en algún que otro artículo respecto de la posibilidad de importar vacunas contra la aftosa. ¿Cuál es tu mirada ahí? Bueno, a ver, lo mismo, se mezclaron cosas, ¿no? Que se importe vacuna contra la fiebre aftosa. Estos días hay toda una melange con la aftosa, ¿no? Donde una entidad pide dejar de vacunar, entonces hoy hay todo un ruido con respecto a la fiebre aftosa. Que se importe vacuna, de hecho se podía importar. Nunca el mercado estuvo cerrado para importar vacuna. Entonces esto de que se permite importar no es cierto. Siempre estuvo abierto el mercado para importar, pero había que seguir una serie de pasos y de controles de la misma manera que lo hacen las empresas locales para poder tener habilitada su vacuna. Entonces lo que hubo fue una norma, que yo no estuve de acuerdo en esa norma, independientemente de la aftosa. En esto de desregular, lo que se hizo fue facilitar la importación de productos del extranjero, tanto de productos veterinarios y más riesgoso todavía en productos agroquímicos. La norma que se permite ingresar productos agroquímicos dice que sin prácticamente control, por equivalencia con algún país, uno puede traer cualquier producto del extranjero y recién al tiempo iniciar el proceso de validación del producto en el terreno, poniendo en riesgo el medio ambiente, poniendo en riesgo las exportaciones por el tema residuos. Han pasado cosas graves, que lamentablemente pasan así a tontas y locas. Con el tema de la vacuna se escribió eso, pero todavía no se efectivizó la importación de vacuna. Porque no han pasado los procesos de aprobación. Porque el primer proceso de aprobación en su momento, que es la estabilidad de la vacuna, y esto es público, no es que lo estoy diciendo yo, dio negativo. Ojalá que venga vacuna de afuera, que baje el precio, que haya más competencia. Esto todos los productores estamos de acuerdo. ¿Dio negativo? ¿Ese es el dato que tenés? Pero claro, esto fue el año pasado. Cuando vino la primera vacuna, independientemente de eso, me parece que la norma lo que hizo de manera, a mi juicio, de manera imprudente, fue facilitar el acceso de cualquier vacuna del extranjero hacia la Argentina. Le voy a poner un ejemplo. Se hablaba de equivalencias. Las equivalencias son muy buenas y ya el SENASA venía trabajando en un proceso de equivalencias con Brasil. ¿Y qué significa? ¿Cómo Brasil, vos cómo aprobás una vacuna? Yo cómo apruebo una vacuna. Si estamos de acuerdo, generamos un intercambio de equivalencias. Esto no fue de esa manera. Se habilitó el ingreso de cualquier vacuna, sobre todo del Mercosur, sin chequear cuál es el nivel de equivalencia que tiene. Carlos, hubo una definición categórica de defensa de la competencia respecto justamente del tema vacuna que fue categórica, ¿no? No, ese documento no lo leí. Lo que entiendo que ese documento de defensa de la competencia, lo que le dijo a las áreas es que verifiquen y trabajen respecto a la competencia que se está dando. No se le dijo traigan vacuna de cual o tal lugar. Y esto no es un tema nuevo, Silvio. Todos los que hemos actuado en esto sabemos que esto no es un tema nuevo. Entonces yo creo que acá se ha mezclado una disputa que es natural entre las empresas y seguramente tendrán su derecho todos, contra una cuestión de lógica normativa. Sí, una disputa que empieza a instalar también el productor, porque en algún momento se sintió, iba a decir un término que no corresponde, ¿no? Robado, no es así, que se sintió en desventaja. Estoy tratando de buscar el término para no herir susceptibilidades, porque no corresponde el término robado, en relación a lo que pagaban los productores de los países de la región respecto de lo que se pagaba acá por la vacuna. En realidad fue un trabajo de las mismas entidades de productores que empezaron a visibilizar una problemática que cuando uno la empezó a ver, decir, epa, ¿qué pasa acá? Estamos pagando el doble, o más del doble de lo que pagan de hecho hubo un productores recorte en el precio de esa vacuna. después, sí. Bueno, de hecho yo participé en mi ente planteando, ¿cómo nos van a cobrar tanto? Compremos vacuna de manera anticipada, y yo mismo participé en mi ente de vacunación para lograr una vacuna de menor precio. Pero fíjense, la vacunación de fiebre aftosa en Argentina se hace por cuenta y orden del SENASA. Sí. El SENASA bien pudo actuar respecto al precio de la vacuna y también respecto a los precios que se cobran por el trabajo que se hace en el ente de vacunación. Ustedes saben bien que hay dos entes a 30 kilómetros de distancia y los precios son diametralmente distintos.
La última auditoría que se hizo fuerte a los entes, la hicimos allá por el 2008. Después nunca más se hizo auditorías en serio respecto a cómo se hace, cómo se valida el precio fundamentalmente del trabajo que se hace en el terreno. Y repito, por la norma se hace por cuenta y orden del Estado Nacional, que fue excelente el trabajo que se hizo con las entidades rurales, con los entes de vacunación, etcétera, etcétera. Ahora bien, nadie hizo ese análisis y el Estado también tenía las herramientas para poder trabajar en esa suerte de situación oligopólica o lo que sea. Tanta simetría entre una vacuna que se produce acá en la Argentina con respecto a inclusive una misma vacuna, a la misma vacuna argentina en Paraguay o a la vacuna brasileña que es la que se quiere importar. No era la misma vacuna. Una cosa es la misma empresa. Sí, puede ser la misma empresa, eso no lo sé. No sé si solamente Biogénesis o CDB exportan. Lo que sí digo es que una cosa es producir una vacuna tetravalente y otra es una bivalente. Y la vacuna bivalente que se aprobó, me parece que no se hizo de la manera que correspondía. Hay una Comisión Nacional de Fibra Aftosa, hay una comisión técnica dentro de las normas de SENASA que tiene que validar y hacer toda la evaluación de la modificación de esto y esa no se llevó adelante. Tiene que haber un proceso de tiempo que es consulta pública. Acá la bivalente. Se aprobó, pero sin los procesos naturales que dicen las normas de SENASA. De hecho, hay una consulta pública. El SENASA hace mucho tiempo escribimos que cuando vos generás una norma, tenés que llevar a la consulta pública para que se expresen los sectores productivos, los sectores industriales y todo. Todas esas etapas no se cumplieron. Yo sabés, no para defender una empresa, sino el bolsillo del productor. Nosotros acá siempre pregonamos, la premisa es defendamos los bolsillos de los productores. Me parece correcto. Si una vacuna es sensiblemente más barata y si le dio grandes resultados a Brasil, que hoy es país libre de aftosa sin vacunación a partir de esa vacuna, validando justamente las cuestiones técnicas necesarias e imprescindibles para que no haya ningún conflicto científico-sanitario, ¿por qué no? Es que te repito, el mercado estuvo abierto. Podían haberla traído hace años anteriores también. Lo que pasa es que me parece que a lo mejor se acordaron tarde cuando el laboratorio en Brasil estaba cerrado, cuando Brasil había dejado de vacunar. Y por otro lado, la vacuna de Brasil era una vacuna bivalente respecto a lo que la Argentina tenía, que era distinta. Entonces me parece que acá ha habido un problema de situaciones a destiempo, por llamarle de alguna manera. Ojalá hubiese venido vacuna de Brasil más barata, todos los productores estaríamos agradecidos. El tema es que debería haber venido, o va a venir, lo desconozco, pero que venga con las mismas condiciones de controles que tiene la vacuna argentina y que no nos ponga en riesgo ningún sistema. La última cortita, porque está en debate. Yo charlé con productores importantes de Paraguay y ellos están en contra de lo que propone el SENASA paraguayo de ir lentamente a dejar de vacunar como Brasil. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Bueno, acá, a ver, y estos días surgió en la Argentina también, a partir de la Sociedad Rural Argentina, que sacó ese comunicado del tema de dejar de vacunar. Me parece que, primero, cuando hablamos del productor y del precio y del bolsillo del productor, hay muchas cosas para trabajar sobre el bolsillo del productor. Desde el Instituto de Carne, que me gustaría algún día poderlo debatir, que sería muy importante. Tenés las puertas abiertas. Ya casi que dejás una definición con esto. Bueno, a esta altura me gustaría que lo podamos revisar, porque el productor hoy es cautivo de una ley que se generó hace mucho tiempo, allá por el doctor Duhalde, y hoy los frigoríficos de consumo no pagan ninguno. Entonces, evidentemente, habría que revisar realmente la función, los roles. Ya tiene un tiempo, ha cumplido para mí roles muy importantes, pero me parece que hay que revisarlo. Ni hablar de lo que pagamos los productores hoy por una serie de acciones que no se llevan adelante. Es sacar una guía y permiso de marca. La municipalidad te tiene que dar a vos un permiso para usar tu marca. Bueno, hay algunos municipios en algunas provincias que dejaron de hacerlo. Para mí está muy... Bueno, en eso comparto lo que está haciendo Carvap, una entidad que estos días está trabajando muy bien respecto a estas cosas, ¿no?, que hacen al productor, a los caminos y todo esto. Y voy a lo de la vacuna. A ver, yo no escuché con tanto énfasis estos días que se pida el dejar de vacunar novillos y vaquillonas. Ya hubiese sido algo muy importante para el productor. Bueno, llamó la atención que el año pasado que se iba a dejar de vacunar... Sí, todos los años lo venimos demorando. Este expediente lo dejamos listo en el 2022. Está listo. Cumplió todos los pasos correctos
que tenía que ver análisis de riesgo, Comisión Nacional de Fiebre Aftosa, etcétera, etcétera, listo. Para no seguir vacunando, sobre todo los novillos, que después van a faenas, las vaquillonas. ¿Y por qué crees que no se da ese paso? Bueno, habría que averiguarlo. Fíjate vos cómo a veces nos preocupamos por estas cuestiones, que el precio y todo, y esto que era una señal muy importante para el sector primario, no se llevó adelante. Y la otra cuestión de esto de dejar de vacunar, me parece que es el peor momento de la sanidad en el mundo, donde aparece fiebre aftosa después de 50 años en Europa, donde hay sensibilidad dando vueltas por muchos lugares, desde partes de Asia y de África, para nosotros ponernos a pensar en dejar de vacunar. Esto no significa que sea una ilusión que tenemos los productores y que tenemos todos quienes tenemos que ver con la fiebre aftosa, pero decirlo así, hay que pensar en dejar de vacunar. Primero, hay que tener en cuenta que esto cuesta dinero y que se necesita muchísima información que no está. Les voy a comentar algo. Cuando me tocó en la segunda etapa volver al SENASA, ya por el 2019-20, llevábamos 5 años donde el SENASA no tenía ningún análisis respecto a la circulación viral. Todo el gobierno del doctor Macri no se hizo ningún análisis de circulación viral. Y el último análisis que hay es del año 21-22. Quiere decir que lo primero que vos tenés que hacer es cómo está mi situación del rodeo. Para empezar a pensar. Y fíjense, cuando esto se lo comentás a quienes a lo mejor hacen estos comentarios, no sabía, le digo, una expresión de deseo de dejemos de vacunar, todos queremos dejar de vacunar algún día. Me parece que la Argentina merece, en el ámbito que corresponde, que es el SENASA, comenzar un trabajo de planificación ordenada, consensuada, despolitizada, para dejar de vacunar. Y esto lleva tiempo. Hacer un buen cronograma de trabajo, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Estos días he escuchado a dirigentes rurales hablar de un buffer en la provincia de Buenos Aires. No saben de qué están hablando. ¿Qué significa un buffer en la provincia de Buenos Aires? Y Silvio, lamentablemente también nos encontramos en un momento de tremendo riesgo respecto a la situación en el SENASA. El SENASA es un organismo extremadamente importante para todos quienes somos ganaderos. ¿Riesgo en qué sentido? No me quedé sin tiempo, pero un título tirame. Te tiro un título, se fueron 500 profesionales de los mejores. Los mejores. De los mejores. Se están yendo a la actividad privada o se están yendo porque el sueldo que cobran en el SENASA no les alcanza para mantener su familia. Y esto no es joda. Estamos recibiendo de acá a fin de año 9 auditorías de los principales mercados de carne que estamos hablando. Esto no es, yo lo quiero decir porque el SENASA es un organismo extremadamente necesario para que la Argentina pueda consolidar las exportaciones de carne. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Carlos Milicevic, en la mañana del jueves.